Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad número 3, tomando como guía el apunte de clase. Vamos a ver ahora el punto 3.4, que tiene que ver con las respuestas de un componente simple de primer orden. Es decir, lo que vamos a encontrar es la respuesta temporal de un sistema de primer orden. Nosotros sabemos que una vez que obtenemos la ecuación diferencial de ese sistema, lo podemos transformar a partir de la transformada de Laplace en la función de transferencia, que era la relación entre la transformada de Laplace de la salida respecto de la transformada de Laplace de la entrada para condiciones iniciales de la ecuación diferencial nulas. Si reemplazamos el operador S por el operador D, que donde el operador D era la derivada respecto del tiempo, podemos encontrar esta función de transferencia en el operador D. Debemos tener siempre en cuenta llevar la función de transferencia a la forma normalizada, que es de esta forma, donde aparece la constante de tiempo por el operador D, y donde aparece la letra K mayúscula, que representa la ganancia estática del lazo cerrado del sistema. A partir de la función de transferencia, reemplazando S por el operador D y pasando el denominador de este segundo término al primero, podemos obtener entonces la ecuación diferencial del sistema, donde podemos ver la ecuación diferencial del sistema de un sistema de primer orden, en donde T normalmente se denomina constante de tiempo del sistema. Se denomina constante de tiempo del sistema. Y K es la ganancia estática del lazo cerrado. Son dos parámetros de la función de transferencia muy importantes para los sistemas de primer orden. Vamos a encontrar ahora, para una entrada de tipo escalón, para una función de entrada de tipo escalón, vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar la respuesta a una entrada escalón, es decir, vamos a encontrar cómo evoluciona la salida C de t en el tiempo para una entrada R de t de tipo escalón. Vamos a suponer que ese escalón es una constante, h en este caso, y entonces si empleamos lo que ya habíamos visto, que tenía que ver con la solución clásica de las ecuaciones del sistema, habíamos dicho que esa solución clásica del sistema estaba constituida por dos, para los sistemas lineales, por dos componentes, una C1 de t y una C2 de t, donde la C1 de t es la solución particular, del sistema, también lo que se denomina la solución de estado estacionario, y C2 es la señal, el transitorio, que era la solución complementaria para el caso de una acción de control igualada a cero. Bueno, en ese caso nosotros habíamos visto que si el sistema era estable, es decir, que los polos de la ecuación, los polos de la función de transferencia están en el semiplano izquierdo, decíamos que ese sistema era estable. Es decir, las raíces de la ecuación característica, que es el denominador de la función de transferencia igualada a cero, estaba en el semiplano izquierdo de S, el sistema era estable, y por lo tanto en ese caso la solución C2 de t, que es la solución transitoria, la solución que le habíamos llamado complementaria, tiene esta característica, es de una exponencial decreciente en el tiempo, mientras que nosotros sabemos que la C2 de t, que es la solución particular o la solución de estado estacionario, tendrá que tener la misma forma, tiene la misma forma que la señal de entrada, o sea, es una constante. Por lo tanto, podemos encontrar la solución de
de la ecuación diferencial de primer orden, como esta que se muestra acá, donde C de t igual a la ganancia estática del sistema multiplicado por el valor del escalón más una constante b por una exponencial que decae en el tiempo en función en forma inversamente proporcional a la constante de tiempo del sistema. Podemos ver que si una constante de tiempo del sistema es muy grande, vamos a tener que la exponencial va a decaer más rápidamente en el tiempo. Usando las condiciones iniciales para el caso, para la respuesta C de t igual a 0 en t igual a 0, podemos obtener cuánto vale b, y de acá surge directamente que la respuesta total del sistema tiene esta forma. Es igual a una constante k, la ganancia estática del sistema, por el valor del escalón, multiplicado por 1 menos e a la menos t sobre t, donde t mayúscula es la constante de tiempo del sistema. Entonces podemos ver gráficamente acá las dos soluciones. Podemos ver esta que sería acá estamos graficando la señal C de t en función del tiempo. Estamos viendo acá el escalón unitario h en azul. Vemos que la solución particular del sistema es h por k, que sería al valor que tiende en el estado permanente, y podemos ver la C2 de t, que es igual a menos h por k por e a la menos, que se desvanece en el tiempo. Sumando esta respuesta, que sería la solución C1 y la C2 de t, obtenemos la respuesta del sistema de primer orden en rojo, que sería la sumatoria de las dos, que tiende en este caso particular a un valor que es igual a h por k. Bien, podemos ver que para t tendiendo a infinito, el transitorio se desvanece en el tiempo, por lo tanto quedando la respuesta de estado permanente de la misma forma que la señal de entrada, que es de tipo constante. Bien, podemos ver, analizando esta respuesta del sistema, que aproximadamente para 4t, es decir, para 4 veces la constante de tiempo del sistema, prácticamente se alcanza el 98% del valor final. Decimos que prácticamente en 5t está tomando prácticamente el 100%, si bien sabemos que hay una tendencia asintótica, pero prácticamente se obtiene el 99,9% del valor de referencia. Otra variable importante que podemos obtener de la respuesta temporal de un sistema de primer orden es la tangente en t igual a 0. La tangente de la respuesta de la C de t, de la salida del sistema para t igual a 0, interceptando la señal de interceptándola con la señal, la respuesta de estado permanente, podemos lograr que este valor es valor de t, que aproximadamente, es decir, es un tau, que en este caso para una constante de tiempo t, el sistema alcanza el 63% de la respuesta total del sistema. Ese es otro parámetro importante que se tiene en cuenta como requisito muchas veces, o como especificaciones de diseño del sistema de control en el dominio temporal, si es que queremos que todo el sistema de control se comporte como un sistema de primer orden. Acá están las deducciones, ¿no? Es decir, podemos calcular la derivada de c respecto de t para t igual a 0, nos da que podemos obtener que prácticamente en ese caso se obtiene acá, cortando al valor de h por k, nos da el valor de t, una constante de tiempo. Bueno, estaría, digamos, demostrado acá que directamente es trabajar directamente con la señal CDT para poder determinar esos
esos parámetros importantes. Bueno, lo que se muestra acá en esta figura es directamente una gráfica, digamos, una gráfica adimensional, una gráfica adimensional considerando CDT dividido en H por K, dividiendo el valor del escalón de entrada y de la constante de la ganancia estática del sistema. La podemos representar de esta forma, prácticamente es esa. Bueno, así como hemos encontrado la respuesta temporal para un escalón unitario, también podemos encontrar la respuesta a una entrada de tipo rampa. En ese caso, la señal de entrada o de excitación es igual a H por T, una señal que crece en el tiempo con una pendiente igual a H mayúscula. Bueno, la ecuación diferencial del sistema es esta, como la teníamos. En este caso reemplazamos la R de T por H de T, por H por T, multiplicada por la ganancia estática, y operando y encontrando C1 y C2 de T, la solución de C2 de T tiene la misma forma que la solución para el escalón unitario. En definitiva, lo que obtenemos es esta ecuación. Esta sería la solución de la ecuación diferencial para la entrada rampa, y a partir de esa ecuación, para distintas condiciones, para la condición inicial nula, podemos sacar el valor de B, que sería la incógnita que tenemos, puesto que los demás parámetros son conocidos. En definitiva, podemos llegar a esta expresión que se ve acá, en donde podemos ver que para t tendiendo a infinito, esta exponencial se desvanece en el tiempo, quedando directamente una rampa, con una pendiente que va a ser H por K por T dividido en T, o sea que es H por K, y la ordenada al origen sería menos 1 multiplicado por todo esto, ¿no? Entonces acá se puede ver en la gráfica, podemos ver la solución particular, que como sabemos, cuando se extingue el transitorio va a tener la misma forma que la señal de entrada, que es de tipo rampa. Vemos la señal C2 de T, que es una exponencial que decrece en el tiempo en función de la constante de tiempo del sistema, se desvanece en el tiempo. Y en definitiva aquí tenemos todas las curvas, ¿no? Tenemos la C2, que sería el transitorio, la señal particular, esta sería la solución homogénea o el transitorio, y la solución, bueno, será la suma de las dos, me va a dar esta curva que, como se ve, va a tener, después de un cierto valor de tiempo, prácticamente una señal de tipo también rampa, que tiene la misma pendiente que la original, pero la ordenada al origen es diferente, ¿no? En este caso es este valor, que justamente es T. Bueno, vamos a ver también, exactamente de la misma forma podemos encontrar la respuesta temporal a una entrada de tipo senoidal, y es muy importante esta señal, puesto que esta señal es muy importante como señal de entrada para hacer el análisis en el dominio frecuencial de los sistemas. Por lo tanto, es muy importante. Entonces, si consideramos una señal de entrada de tipo senoidal, cuya amplitud es H mayúscula y una frecuencia angular W, o sea, dadas en radianes, también puede ser en Hertz. Acuérdense que frecuencia, o sea, digamos, hay una relación entre W en radianes y frecuencia en Hertz. Acá tendríamos la ecuación diferencial común, en donde reemplazamos entonces R de T por H por el seno de omega T multiplicado por la ganancia estática del sistema de lazo. Acá tenemos la señal C1, que va a tener la misma forma que la señal de entrada. Bueno, haciendo todas las operaciones que están descritas ahí en el apunte, vamos a llegar en definitiva
La solución complementaria en este caso tiene la misma forma que la C2 de t es igual a b por e a la menos t sobre t mayúscula, y en definitiva nos quedaría esta función. Esta sería la solución o la respuesta temporal de un sistema de primer orden para una entrada de tipo senoidal. Podemos ver que la amplitud, digamos, para t tendiendo a infinito, este exponencial decae en el tiempo, por lo tanto todo este término converge a cero, quedando solamente la solución de estado permanente, que sería esta que está acá, el primer término con este, donde podemos ver que k por h mayúscula dividido en esto nos da la amplitud, es decir, cambió la amplitud de la señal senoidal, la frecuencia es la misma y se produce un desfasaje, o sea, un sistema de primer orden al cual se lo excita con una señal senoidal tiene como respuesta en régimen permanente, es decir, una vez desvanecido el transitorio, tiene una señal de salida de tipo también como la entrada de tipo senoidal con la misma frecuencia, tiene la misma frecuencia, se produce un desfasaje y la amplitud ha cambiado. Podemos ver, por ejemplo, para frecuencias, dependiendo, para frecuencias muy altas, este término se hace prácticamente muy grande y por lo tanto la salida tiende a cero o tiende a ser un valor muy pequeño. Diferente para los valores de omega igual a 0. Para omega igual a 0 esto se hace 0, me queda que directamente k por h, es decir, un valor alto para frecuencias bajas. Es importante, digamos, destacar esto. Es muy importante destacar esto porque lo tenemos en cuenta y lo tenemos muy presente luego cuando hagamos el análisis y el diseño de sistemas de control o el análisis del sistema en el dominio frecuencial. Recordemos que W, la pulsación angular, es igual a 2pi por f, donde f es la frecuencia en Hz o en este caso W sería la pulsación angular. Cualquiera de las dos formas se puede ver. Esta sería la curva, por ejemplo, este sería la señal, el transitorio, convergiendo a cero, y la señal C1, que sería la solución de estado permanente de tipo senoidal. Fíjense que la amplitud ha cambiado, la frecuencia es la misma y también la fase. Aquí se ve, cuando sumamos las dos, se puede ver que la salida tiene la misma frecuencia de la entrada, la amplitud en este caso se ha atenuado, y hay un desfasaje de la respuesta de salida respecto de la señal senoidal de entrada. Bueno, en el próximo video vamos a ver la respuesta de un sistema típico de segundo orden. Antes de esto, lo que quería mostrarle en ese PowerPoint que vamos a ver, luego como resumen un poco para concentrar todo este conocimiento, de algunos ejemplos de sistemas de primer orden. Acá, por ejemplo, podemos ver sistemas de primer orden, por ejemplo, ecuaciones diferenciales de primer orden, que puede representar un horno de fundición, puede representar un filtro o un ecualizador, por ejemplo, de audio. Tienen todo la misma estructura, es decir, un sistema de primer orden, es decir, puede ser caracterizado por una ecuación diferencial de primer orden. Fíjense, un respirador, uno de los grupos de sus compañeros como trabajo de modelación de la unidad 1 y 2, propuso la modelación matemática de un respirador que tiene también la misma forma o estructura de un sistema de primer orden, es decir, se lo puede representar por una ecuación diferencial de primer orden. Y la incubadora también tiene la estructura de una ecuación de primer orden. Por eso también es la importancia de estudiar este tipo de sistemas que se pueden caracterizar mediante una ecuación diferencial. Podemos observar la dinámica o cómo se comporta dinámicamente ese sistema en el tiempo a sistemas de primer orden. Bueno, en el próximo video entonces
vamos a ver la respuesta para un sistema típico de segundo orden.